conectaron varios, espero que se vayan conectando todos los demás poco a poco. Entonces, bueno, pues me da mucho gusto y además le doy las gracias por aceptar con tan poco tiempo que Carlos Erwin Rodríguez Hernández Vela nos dé el coloquio del día de hoy, el primero de este semestre. Pues los que son sus alumnos ya lo conocen, pero de todas formas lo voy a presentar formalmente. Es maestro en Ciencias Matemáticas y actuario, las dos por la UNAM, y después se fue a hacer el doctorado al Reino Unido en la Universidad de Kent. Es miembro investigador del Departamento de Probabilidad Estadística de Limas y sus líneas de investigación se centran en el desarrollo teórico y la aplicación práctica de métodos bayesianos en estadística con el objetivo de abordar problemas complejos en diversas áreas. Sus intereses se abarcan en la inferencia bayesiana no paramétrica y la inferencia bayesiana paramétrica, los métodos MCMC y el modelado estadístico de sistemas complejos. Entre las cosas que ha hecho, aparte de todas sus publicaciones como académico aquí en el IMAS, ha sido invitado a formar parte de los consejos técnicos asesores. Seguramente alguno de ustedes lo ha de haber visto en el periódico, de los conteos rápidos del INE en distintos procesos electorales. Y hoy nos va a hablar de un trabajo que hizo durante la pandemia, que es estimar el riesgo la huella clínica de COVID para estimar el riesgo de mortalidad. Entonces, pues gracias, Carlos, y te dejo con tus alumnos a ver si prestan atención. Bueno, muchísimas gracias, Silvia, por la invitación. Y pues bueno, les comparto pantalla. Déjenme ver, esto es así. Entonces ya ven mi pantalla, ¿no? Sí. Me parece que es visualización y presentación de diapositivas. Parece que ahí ven mi pantalla bien, ¿no? Sí. Pues muy bien. ¿Por qué se está cambiando esto? Bueno, como comentaba Silvia, este es un trabajo que desarrollé durante la pandemia. Les voy a ir más o menos contando cómo surgió. Es un trabajo conjunto con Ramsés Mena. Y pues no era algo que yo tenía planeado hacer, simplemente surgió y pues les voy a ir contando cómo fueron las cosas, ¿no? La motivación y los objetivos generalmente vienen antes de cualquier cosa, pero pues aquí no sucedió así, como les estoy comentando. Fabián. Bueno. Saúl, tienes abierto tu micrófono. Perdón. Disculpe. Bueno, les voy a narrar más o menos lo que sucedió y cómo nos involucramos en esta cuestión. Pero bueno, antes que nada, sí, el artículo donde me estoy basando qué bueno que ahorita platiqué tantito con Arturo Erdely, que está parece haciendo algunas cosas relacionadas. El artículo habla de la distribución binomial multivariada, pero como me pidieron la plática que fuera para los alumnos de la licenciatura en ciencia de datos, ahorita yo les estoy dando métodos estadísticos, es en donde vemos, digamos, la parte fundamental que necesitarían para entender las cosas. Todavía no llegamos a la parte de la verosimilitud, estimador máximo verosímil, y bueno, les voy a dar una visión de estadística bayesiana, supongo que ya me estarán teniendo pesadillas con eso en algún momento, pero como ellos todavía no tienen ese background, pues voy a tratar de bajar todo a estadística descriptiva para que me sigan bien. Además les dejé una estadística, pues una tarea en donde van a tener que analizar las bases de datos del COVID. Nada más les pedí, me parece que 2020 y 2021, pero ya son como 2 gigas de información por ahí. Pero bueno, entonces voy a estar bajando todo, a tratar de bajar toda estadística descriptiva, aunque sí los resultados van a ser los que están en el artículo, ¿no? Entonces, bueno, nada más hago esa aclaración para que espero que no haya quejas. Pero bueno. Entonces, bueno, así es como es la organización de la plática, es básicamente cómo me involucré en esto y, bueno, lo que fue saliendo, ¿no? En el rumbo de esta investigación. Pues el COVID apareció en diciembre de 2019, donde se reportaron decenas de casos de una neumonía desconocida en algún lugar en China. Y bueno, pues aquí hay un investigador que estaba muy al tanto de esto y creo que entraba con varios de nosotros y nos contaba qué es lo que estaba pasando. Y dentro de lo que él decía, pues afirmaba que nos iba a llegar, ¿no? Lo que estaba pasando en China nos iba a llegar en algún momento aquí
a México. Obviamente yo lo veía pues con mucha... No creía que nos fuera a llegar. Obviamente yo estaba completamente equivocado y él estaba en lo correcto, ¿no? Entonces, bueno, esto empezó a avanzar y a principios de enero de 2020 se identifica que la neumonía de origen desconocido era producida por un nuevo coronavirus. Este nombre de coronavirus luego ya aprendimos que era porque se veía en el microscopio como tiene una forma de coronita. Y bueno, ya le ponen ahí sus demás identificadores. Y bueno, ya también a principios de enero ya se reporta la primera muerte asociada a este nuevo virus, ¿no? Se confirma el primer caso fuera de virus en Tailandia, todo esto en enero, ¿no? No quiero ahí darlos con fechas, por eso nada más estoy diciendo de forma muy general que todo esto pasó en enero. Luego, a mediados de enero, ya se reportan casos en Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, o sea, esto iba avanzando. Y es cuando empezamos a ver unas imágenes que a lo mejor nos impactaron a todos nosotros, porque empezamos a ver cómo hay un confinamiento total en China, ¿no? Las calles desiertas ahí en ese lugar en donde se inició la pandemia, y todos estábamos en shock, ¿no? No lo creíamos, pero bueno, ya unos meses después ya nos iba a tocar también a nosotros. Y bueno, a finales de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud ya declara una emergencia de salud pública de importancia internacional, ¿no? Y durante febrero, lo que pasó es que ya la Organización Mundial de la Salud asigna el nombre de COVID a la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2. COVID es de coronavirus disease y 19 es por el año en el que se detectaron los primeros casos, ¿no? Ya empiezan a reportar los primeros brotes importantes de la enfermedad en Italia, Irán, Corea del Sur. Tenemos esas imágenes de los italianos cantando porque estaban confinados en sus departamentos, en sus casas, y me acuerdo que cantaban ahí algunas cosas y era pues bastante interesante verlos, ¿no? Y ya en febrero también se confirman los primeros casos en América Latina, en Brasil, y también ya el 27 de febrero se confirma, bueno, tenemos el primer caso de una persona que viajaba de Italia a México aquí, ya tenemos el primer caso, y el 28 de febrero ya hay más casos en México, ¿no? Y ahí para marzo, ya 4 meses después, en solamente 4 meses, la Organización Mundial de la Salud ya declara oficialmente la pandemia de COVID, ¿no? Bueno, entonces esa fue la cronología de qué es lo que pasó, el inicio. Y bueno, las características generales del COVID-19, pues hay una distinción en donde algunos estábamos confundidos al principio. Una cosa es la infección y otra cosa es la enfermedad. Estar infectado con el SARS-CoV-2 no es exactamente lo mismo que tener COVID. La enfermedad se diagnostica cuando ya aparecen síntomas, pero están estos famosos asintomáticos, ¿no? Que están infectados por el SARS-CoV-2, pero pues no desarrollan ningún síntoma. El problema con esos famosos asintomáticos es que sí contagiaban, ¿no? Entonces eso presenta un reto, ¿no? Para controlar la enfermedad. El periodo de incubación, pues es el tiempo entre la exposición al virus y la aparición de los síntomas, que varía entre 5 y 14 días, con un promedio entre 5 y 6. Y aquí los síntomas, que son una cuestión, los síntomas y su gravedad pueden presentarse cosas muy leves como nada más dolor de cabeza, a lo mejor un poco de tos, tener secreciones nasales o algo que ya pone en riesgo la vida, ¿no? Desde el principio se observa una mayor tasa de mortalidad en hombres. Los hombres somos más vulnerables al COVID-19 que las mujeres, pero también se observó que las personas con comorbilidades, hipertensión, diabetes, tenían también un desenlace pues con mayor riesgo tendiendo a mortalidad, ¿no? O a hacer hospitalizaciones. Ahora, las bases de datos, la fuente de información para este estudio es la base de datos del Sistema Nacional de Vigilancia y Epidemiológica, el SINAVE, que integra la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, y que en el periodo donde estamos analizando las cosas, que es desde marzo de 2020 hasta el 8 de enero de 2022, esta base contenía información de 12 millones de casos sospechosos aproximadamente y de 4 millones de casos confirmados de COVID-19, ¿no? Y 115 variables. Para el análisis que voy a presentar se utilizan 115 variables, en donde, bueno, de esas 115 variables solamente vamos a poner atención en la fecha de inicio de síntomas, fecha de fallecimiento, las comorbilidades que vienen, que son 9, 19 síntomas, el sexo, la edad y el tipo de paciente, que son hospitalizado o ambulatorio. Y los desenlaces de la enfermedad, que son los fallecimientos y hospitalización, se infieren de la fecha de fallecimiento, ¿no? Porque es curioso, nada más viene una fecha de fallecimiento y si no viene una fecha de fallecimiento, pues se implica que el paciente no falleció, y si viene una fecha como tal, pues el paciente sí debe haber fallecido, ¿no?
Y el tipo de paciente es el que nos dice si fue hospitalizado o no. Las bases de datos se pueden consultar en esa liga, que son parte del proyecto de datos abiertos del gobierno federal y que se actualizan regularmente por la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, ¿no? Esas bases de datos ya han ido modificándose, ¿no? Conforme ha pasado el tiempo, se han agregado variables, ha habido modificaciones, algunas variables han cambiado un poquito, pero algo muy importante que necesitan saber es que esas bases de datos que están disponibles de acceso abierto no incluyen información de los síntomas, ¿no? Al menos las que están en esa liga, lo que limita cierto tipo de análisis. Pero bueno, durante la pandemia, el IMAS hizo un convenio de colaboración con la Secretaría de Salud y tuvimos acceso a la base de datos completa, ¿no? Que sí tenía ya los síntomas. Entonces, por eso yo tuve acceso a esta base de datos y creo que se puede pedir. De hecho, dado el convenio de colaboración, el IMAS en algún momento hizo pues un sitio en donde se compartía la base de datos curada que incluía los síntomas, ¿no? Pero me parece que ahorita ya no está, ya no se le ha dado mantenimiento, quizá no se le ha dado seguimiento y que la página ya no está funcionando, ¿no? Pero bueno, supongo que sí se pueden pedir. Los objetivos, bueno, al principio cuando detonó la pandemia, pues yo recuerdo que se hicieron pues había mucha incertidumbre, obviamente dejamos de venir a la universidad, estábamos en confinamiento en nuestros hogares, teníamos que tener muchísimo cuidado porque no se sabía qué es lo que estaba pasando con la enfermedad. Y pues se empezaron a abrir grupos de WhatsApp en donde había muchísima gente de la universidad, de investigadores de institutos, de facultades, de varias universidades públicas, me acuerdo de CIMAD, de la UAM, de aquí, varios institutos y facultades de la UNAM, donde estábamos tratando de ver cómo podemos apoyar a la pandemia, ¿no? Y de esos grupos, luego muchos nos hablaban para que fuéramos a reuniones que había, que coordinaba la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México, me parece, no me acuerdo cuál es el nombre correctamente, pero en esas reuniones estaban los médicos, había varios médicos ahí y tenían dudas y nos iban planteando cuestionamientos. Ya que habíamos visto las bases de datos, ellos nos decían, pues mira, lo que pasa es que ellos tenían muchísimo interés en determinar si existía una relación entre los síntomas, las comorbilidades, el sexo y la edad con el riesgo de hospitalización y mortalidad. Eso les interesaba muchísimo, ¿no? Y si había una relación, la pregunta clave era qué combinaciones de síntomas y comorbilidades podían indicar alto riesgo de mortalidad. Algo así como que si llegaba un paciente que ya era identificado con COVID, saber algo así como que esta persona tenemos que monitorearlo con mucho cuidado porque es muy probable que tenga un desenlace muy malo, ¿no? Ellos querían saber eso. Entonces, en ese sentido, es como surge el interés por estudiar este fenómeno, ¿no? Como les comentaba, pues obviamente yo no estaba involucrado en esto, pero a partir de ahí, pues empezamos a analizar las bases de datos y es lo que se obtiene, es lo que produjimos, ¿no? Esta investigación. Aquí lo primero que hay que entender es que hay incertidumbre y sesgo en los datos, ¿no? El objetivo es analizar la relación entre síntomas, comorbilidades, sexo y edad y el riesgo de mortalidad u hospitalización, pero la información sobre los síntomas y comorbilidades, sobre todo las comorbilidades, es completamente, bueno, y también la de los síntomas, pero es autodeclarada por los pacientes, ¿no? Entonces, a lo mejor había muchos pacientes que eran positivos, que a lo mejor no sabían que tenían cierta comorbilidad, ¿no? Ellos son los que decían, y a lo mejor los síntomas, pues también uno no lo siente claramente, y a lo mejor se pueden omitir o exagerar. Entonces, esas dos cosas introducen mucha incertidumbre en la información que tenemos, ¿no? Otra cosa que también hay que tener claro es que las pruebas, para ser positivo, las pruebas para SARS-CoV-2 se realizaban principalmente a personas con síntomas. O sea, no se tiene una muestra aleatoria. Hemos visto en el curso, para los estudiantes de la licenciatura en ciencia de datos, en el curso de métodos estadísticos, que siempre trabajamos, nuestro modelo básico de recolección de datos es la muestra aleatoria, ¿no? Variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas. Y aquí obviamente pues tenemos algo completamente sesgado, ¿no? O sea, las pruebas se le aplicaban principalmente a gente que tenía síntomas. De hecho, al principio de la pandemia creo que se aplicaban muy rara vez porque no había muchas pruebas disponibles. Ya después, paulatinamente hubo mayor acceso a las pruebas, pero al principio era muy difícil tener acceso a las pruebas, ¿no?
y se les aplicaba principalmente a las personas con síntomas. Eso introduce mucho sesgo, ¿no? Entonces, de la base de datos de 12.693.821 casos sospechosos, eso no es aleatorio, ¿no? Lo que afecta la inferencia sobre la propagación del virus, y es crucial justificar de alguna manera cómo vamos a poder utilizar esos 4 millones de casos positivos para hacer inferencia estadística si no tenemos uno de los supuestos básicos que nos gusta utilizar, ¿no? Para hacer las cosas más manejables. Esa es la evolución del número de casos por mes. Esto es fundamental porque lo que vimos es que a lo mejor si agarramos todos los 4 millones de casos positivos y asumimos una muestra aleatoria, eso jamás iba a ser válido porque las estrategias del gobierno, el conocimiento sobre el virus, el conocimiento sobre el virus de la gente del gobierno va cambiando a través del tiempo. Entonces no podemos asumir el supuesto de muestra aleatoria por todo ese periodo de tiempo, pero quizás será un poquito más razonable, a lo mejor tampoco se vale, pero de forma más aproximada, sí, por mes podemos suponer que ahí tenemos una muestra aleatoria, ¿no? Estos casos positivos son una muestra aleatoria. Los casos sospechosos no pueden ser porque está completamente sesgados, pero a lo mejor los positivos, a lo mejor de una forma muy relajada, asumimos que es una muestra aleatoria para poder hacer las cosas, ¿no? Esa es la evolución. Aquí vemos perfectamente 3 olas, ¿no? Teníamos estas famosas olas. Parece que hubo 4 o 5 olas en total. Aquí nada más tengo este periodo de tiempo. Pero aquí se ven perfectamente las olas, ¿no? Hubo una primera ola que alcanzó su pico en julio de 2020. La segunda ola alcanzó su pico por ahí de enero de 2021. Y la tercera ola que estoy midiendo alcanzó su pico en agosto de 2021 con alrededor de 470,000 casos positivos, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo le puse huella clínica? ¿Qué es eso de huella clínica? Bueno, cuando estábamos viendo los datos y estábamos platicando con los médicos que estaban interesados en estas cosas, pues teníamos puros ceros y unos, ¿no? Entonces, pues ponías ahí los ceros y unos y pues tenías este vectorcito de ceros y unos en donde es lo que llamamos la huella clínica del COVID, ¿no? La presencia o ausencia de las comorbilidades que estoy aquí poniendo en azul, de los síntomas que estoy poniendo en verde, de los desenlaces, fallecimiento y hospitalización, y del sexo y los grupos de edad, ¿no? Aquí nada más los grupos de edad, pues no son variables, o sea, si uno de los grupos de edad es un 1, necesariamente los otros van a ser 0, nada más es una acotación ahí, pero lo metimos para poder manejar todo en el mismo marco, ¿no? Y bueno, entonces nos queda la huella clínica de COVID es este vectorcito de 35 variables dicotómicas. Como les comentaba, no me voy a meter al modelo Bernoulli multivariado que utilizamos, ni siquiera tampoco voy a llegar a la parte de la posterior y la predictiva, pero todo lo voy a basar en estas tablitas de contingencia y en unos truquitos para hacer las cosas computacionalmente más eficientes. Para analizar la relación entre la presencia, por ejemplo, aquí es una comorbilidad, pero podemos manejarlo por síntomas, la comorbilidad y el desenlace de fallecimiento, pues podemos usar esta tablita de contingencia en donde vemos si el paciente falleció y si tenía la comorbilidad, ¿no? Si se cumplen los dos criterios, pues tenemos el N00, ¿no? Que no falleció, no tenía la comorbilidad, o que no falleció, pero sí tenía la comorbilidad, que sí falleció, no tenía, y de que sí falleció y sí tenía la comorbilidad, ¿no? Pues con eso podemos calcular las probabilidades de tener la comorbilidad, que es simplemente sumando sobre la columna y dividiendo entre el total, ¿no? Entre el n punto punto. Y también podemos calcular la probabilidad del fallecimiento dado la comorbilidad, que pues ya saben que es probabilidad básica, es la probabilidad de fallecimiento de intersección con comorbilidad, entre la probabilidad de comorbilidad, que haciendo los calculitos nos queda esta cantidad de n11 entre n.1, ¿no? O sea, la tablita esta de contingencia es la que nos da la información para hacer estas cuentitas de forma muy, muy sencilla. Ahora, conforme empezó a avanzar la pandemia, recordemos que esto fue 2020. Yo en ese momento no tenía una computadora tan poderosa, pero ahorita la que tengo es más poderosa, pero la base de datos empezó a crecer y también se empezó a tardar un poquito en calcular la tabla de contingencia, ¿no? Aunque sea muy sencillo,
Por ejemplo, aquí lo que encontré, y esto también da idea, ya es lo que crea lo de la huella, ¿no? La huella de COVID es que en lugar de calcular la tablita de contingencia como lo haríamos normalmente en R, de poner aquí la variable 29, que es la de fallecimiento contra alguna de las comorbilidades, y nos tira una matriz de 2 por 2, lo que empecé a hacer es concatenar estas variables dicotómicas, y concatenando y sacando la tabla de frecuencias, es la misma función aparentemente, pero era muchísimo más rápido. Eso nos da un vectorcito de 4 por 1 y básicamente nos va a dar la misma información que la de arriba, pero es computacionalmente más rápido, ¿no? Y esto se va a poder generalizar y es lo que me va a permitir hacer otras cosas un poquito más complicadas más adelante. Pero todo a partir de esta idea de agarras tu huella, concatenas todo lo que tienes ahí y sacas frecuencia. Entonces, utilizando esta idea tan fácil de probabilidades condicionales, podemos obtener estas grafiquitas, ¿no? Pero acuérdense que dije que iba a analizar las cosas por mes, porque tiene más sentido el supuesto de muestra aleatoria, que es el que requerimos forzosamente, ¿no? Para que esto sea válido, y que a lo mejor podemos imponer otro modelo de recolección de datos, pero bueno, el de muestra aleatoria es el más sencillo y es el que nos va a facilitar la vida muchísimo, ¿no? Entonces se dan cuenta aquí lo que está causando mayor probabilidad de fallecimiento, mayor riesgo de mortalidad, es justo estar hospitalizado, ¿no? Eso es más o menos obvio. Pero lo que sigue es falla crónica de riñón, y luego sigue también esta es enfermedad pulmonar crónica, lo que pasa es que está en inglés. COPD es eh, enfermedad crónica pulmonar, me parece. Esas son las más peligrosas. Esas son primero siguen comorbilidades, después ya llegan los síntomas, ¿no? Está tener color azul, que te falte el oxígeno, incremento en la frecuencia de respiración, enfermedad cardíaca, todo este tipo de cosas son los que van a tener mayor riesgo de mortalidad si somos positivos a COVID. Pero algo bien bonito de la gráfica es que vamos viendo cómo esto va decreciendo, ¿no? El riesgo de mortalidad debido a cualquiera de estas comorbilidades o síntomas va decreciendo a lo largo del tiempo, ¿no? Poco a poquito, aunque haya por unos picos preocupantes, ¿no? Pero bueno, eso como que tranquiliza un poco. Yo supongo que esto fue porque las medidas que se empezaron a tomar, la gente empezó a tener más conciencia, se empezaron a cuidar más. Y pues bueno, todo esto fue decreciendo, ¿no? Otra cosa que también se puede hacer es más o menos tener un estimado del número de fallecimientos. Aquí lo primero que hay que tener en cuenta es que, por ejemplo, si tenemos 100,000 casos positivos, entonces el número esperado de fallecimientos es básicamente como una binomial, ¿no? Es los 100,000 por la probabilidad de que fallezcan algunos de esos 100,000, ¿no? Pero ahora si queremos calcular el número esperado de fallecimientos asociado a alguna comorbilidad es de esos 100,000, aproximadamente cuántos tienen esa comorbilidad, sería esto, y multiplicar por la probabilidad de fallecer dado esa comorbilidad, ¿no? Entonces, utilizando esa idea muy sencilla, podemos calcular esas curvas, que es el número esperado de fallecimientos, suponiendo que tenemos 100,000 casos positivos a COVID, ¿no? Obviamente los mayores fallecimientos se van a deber a las hospitalizaciones, pero los que nos empiezan a hacer, empezamos a observar es que diferencia ¿cómo se llama? Dificultad para respirar, los síntomas, ¿no? La tos que no pareciera algo muy preocupante, pero es que a lo mejor hay mucha gente que tiene tos. Entonces, esa gente que tiene tos, son muchos, pues son los que hacen que esta cosa aumente, ¿no? Pero dificultad para respirar, también es uno de los que es más preocupante y generaron más fallecimientos, ¿no? Y bueno, ahí los podemos ver en orden, pero estos ya son a nivel conteo. Bueno, ahora vamos a hacer a complicar un poquito las cosas, pero ya vamos a generalizar nuestro atajo computacional para calcular frecuencias. Nos interesa esa variable Y29, que es la de fallecimiento. Luego aquí tenemos la comorbilidad 1, no sé si me acuerdo que era diabetes, la 31 era el sexo y las demás eran los grupos de edad, ¿no? Entonces lo que yo estaba haciendo, me di cuenta que era computacionalmente mucho más eficiente es concatenar esta cosa que está aquí, concateno, y ya puedo calcular las frecuencias y puedo calcular esto muy, muy rápido, ¿no? Y pues ya haciendo esto, puedo analizar otra vez su evolución en el tiempo, ¿no?
Ahora voy a analizar el riesgo de mortalidad condicionado a las comorbilidades, al sexo y al grupo de edad, ¿no? Utilizando esta idea muy fácil. Entonces aquí se ven, por ejemplo, por sexo, para personas de entre 20 y 40 años, que a lo mejor son los alumnos de la licenciatura, caen por aquí. Vemos que algo muy importante cuando uno ve gráficas es ver la escala, ¿no? Aquí estamos desde casi cero a un poquito abajo de 46. Para hombres, aquí también estamos casi igual que en mujeres, ¿no? Estos son hombres y estas son mujeres. La escala es más o menos la misma. Pero aquí vemos cuáles son las comorbilidades que generan los mayores riesgos, ¿no? Parece que están ordenadas de mayor a menor, son las 10 comorbilidades y síntomas con mayor impacto en el riesgo de mortalidad. El que mayor riesgo de mortalidad genera en ambos casos para hombres y mujeres es enfermedad crónica de riñón, enfermedad pulmonar crónica es también. Aquí nada más, me llamó la atención que cambia para hombres, ¿no? Para mujeres es eso, para hombres se conserva, que es enfermedad crónica de riñón. De hospitalización no le vamos a hacer caso ahorita, pero luego sigue esto de inmunosupresión, me parece que es. Pero aquí cambia el orden, ¿no? Eso me llamó un poquito la atención, que no es igual para hombres y mujeres. Sí hay cosas que impactan un poquito más a hombres y mujeres, pero aquí no hay tanto riesgo. Si vamos a ver al grupo de edad más alto, ya son adultos mayores, aquí fíjense las escalas. Las escalas del riesgo de mortalidad para tanto hombres como para mujeres. Para hombres, si se dan cuenta, es mayor, ¿no? Estamos hasta 74 los adultos mayores hombres y llegan hasta 70 para mujeres, ¿no? Es un 4% más. Bueno, regresando a la gráfica, aquí como que no se nota una tendencia muy clara, ¿no? O sea, no va, a lo mejor al principio baja muy fuerte, pero luego ya como que se mantiene estable, a lo mejor con un ruido. Pero aquí para adultos mayores, pues sí hay una tendencia un poquito a la baja, ¿no? Se va viendo. Pero sí, ahí se nota que hay mayor impacto para los hombres, ¿no? Estamos más arriba en la escala y vemos otra vez qué es lo que más genera este riesgo de fallecer, pues la hospitalización, pero a esa no le vamos a poner atención. Aquí el síntoma, aquí, fíjense, aquí eran las comorbilidades, ¿no? Para los que son más jóvenes, pero para los que son ya adultos mayores son los síntomas. O sea, si eres ya una persona que es mayor de 60 años y estás azul y sientes que te falta el oxígeno, pues cuidado, ¿no? Ahí hay que tener un montón de cuidado. Incremento en la respiración y frecuencia al respirar también es un síntoma de muchísimo cuidado, que eso es lo que querían saber los médicos, ¿no? Eso se mantiene tanto para hombres y mujeres, ¿no? La enfermedad crónica, hablando de comorbilidades, también ya es bastante preocupante en ambos casos, ¿no? Pero bueno, no se puede poner ahí a ver el orden de cada uno y ver las diferencias. Como les comentaba, yo quiero mantenerlo todo a un nivel que se pueda hacer con conteo sin llegar al modelito. Esto se puede sacar con el modelo, la correlación del modelo Bernoulli multivariado. Pero bueno, aquí se puede sacar también una aproximación de forma, nada más utilizando los conteos y tiene la misma interpretación, ¿no? Se le llama el coeficiente de correlación pi y mide la relación entre dos variables binarias y se calcula de esta manera, ¿no? Si ese coeficiente de correlación es igual a 1, los unos y ceros de ambas variables coinciden perfectamente. Si es menos 1, los unos de una variable coinciden con los ceros de la otra. Y si es igual a 0, no hay coincidencias claras. Y de nuevo, ese coeficiente de correlación se calcula con la tablita de contingencia, esa bonita que pusimos hace rato, que es muy sencilla, ¿no? Entonces, utilizando esta formulita, podemos calcular la matriz de correlación, pero nosotros estamos haciendo el análisis por mes. Ahora, no sé si esta gráfica se vea, porque pues está bastante grande, incluye las 35 comorbilidades, síntomas, el sexo y todo eso. Aquí lo que nos interesaba es ver cuáles estaban más asociados con el fallecimiento, ¿no? Que está aquí en este grupo. Las que están más relacionadas con fallecimiento en el mes de agosto, si no alcanzan a ver, es dificultad para respirar, hospitalización, estar en el grupo de edad de 60 y más, diabetes, hipertensión, enfermedad crónica pulmonar y creo que hasta enfermedad de corazón, ¿no? Esas, digamos que son las variables que son más relacionadas con los fallecimientos y las podemos ver aquí en esta matriz de correlaciones, ¿no? Todo esto yo lo hice con el modelito Bernoulli multivariado, pero yo estoy seguro que si lo hacemos así vamos a llegar a algo muy, muy similar.
Bueno, ahora, una cosa que también les interesaba a los médicos es tener esta predicción del fallecimiento, ¿no? Queremos ver, por ejemplo, para hacer un ejercicio, queremos predecir en pacientes que se enfermaron en septiembre de 2021, queremos hacer las predicciones de cuál va a ser su desenlace utilizando un algoritmo, entrenándolo con datos de agosto, ¿no? Entonces entrenamos con datos de agosto y predecimos para lo que va a pasar en septiembre. En septiembre vamos a asumir que nada más tenemos una huella, pero no sabemos el desenlace, si es hospitalización o si es fallecimiento, vamos a suponer que no. Ahora, para hacer esto, vamos a seleccionar solamente 7 variables con la mayor correlación con mortalidad. ¿Por qué 7 variables? Porque son estas variables de aquí, ¿no? Que les estaba escribiendo, que salen con esta matriz de correlación. Y con esas variables vamos a entrenar un algoritmo muy sencillo. No voy a incluir la hospitalización porque obviamente si acaba de llegar el paciente no voy a saber si lo voy a hospitalizar o si va a fallecer, pues acaba de llegar y tengo que tomar la decisión en ese momento, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a estimar estas probabilidades, se estiman utilizando el truco computacional que les comenté, concateno todo y calculo frecuencias. Aquí hay 128 posibles combinaciones de todas estas variables porque pueden ser ceros y unos, aunque la 35 nada más te da una posibilidad. No todas ocurren en los datos, entonces hay que hacer ahí como un tipo de integración muy sencilla, ¿no? Pero para hacer el algoritmo vamos a definir un punto de corte que maximiza es lo que pasa en la diagonal de una matriz. Vamos a entrenar con datos de agosto, entonces tenemos los desenlaces realmente que ocurrieron en agosto, y lo que vamos a hacer es definir el punto de corte C para maximizar esa cantidad, ¿no? O sea, los que los que se predicen que no fallecen con los que efectivamente no fallecen. Y los que predicen que fallecen con los que efectivamente fallecen, ¿no? O sea, es los que están en la diagonal de la tabla de contingencia. Entonces, mi algoritmo se entrena con agosto y si pasa esto, aquí ya le voy a meter lo que pasa con el paciente nuevo de septiembre, pero las probabilidades las tengo con lo que sucedió en agosto y el algoritmo va a ser, si sucede, esto es mayor que la constante C que obtengo del paso anterior, entonces voy a decir que el paciente fallece, ¿no? Y para evaluar el desempeño del modelo, pues tenemos esta matriz de confusión y puedo obtener ya una comparación de lo que cómo se está desempeñando mi algoritmo, ¿no? En septiembre, lo que observamos es que se tienen 235.644 casos positivos registrados y voy a hacer la predicción de qué es lo que va a pasar si fallecen o no, ¿no? Y lo que obtengo es que mi algoritmo está prediciendo bien aproximadamente el 85.3 los que sí viven, o sea, los que realmente viven, mi algoritmo sí dijo que vivían, y los que fallecen, el 93% estoy haciéndolo adecuadamente, ¿no? Con una idea tan sencilla como esta. Y bueno, entonces eso me parece que sería todo. No sé si tengan alguna pregunta. Y pues la referencia es el artículo que les presenté al principio. Y bueno, en ese artículo pues ya vienen mucho más referencias, ¿no? Que utilizamos. Entonces sería todo por mi parte. Muchas gracias. No, gracias a ti, Carlos. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta? ¿Mm? El que pregunten les van a dar un punto más. No, no es cierto. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Nadie? ¿Están ahí? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Sí, aquí estamos presentes. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿No? Están Bueno, en pues el... queremos decir el comentario de que fue muy interesante la presentación y pues a la larga pues útil para reconocer ciertos patrones o relaciones pues con el COVID, ¿no? ¿Qué alguien se quiere preguntar? ¿Alguien? ¿No? Bueno, Yo tengo una pregunta. Bueno, es que, ¿cómo se llama? O sea, a mí me interesó mucho todo el algoritmo y todo, cómo se desarrolló todo, ¿no? Pero lo que más estoy interesada es en cómo lo planeó, o sea, cómo desarrolló todo ¿cómo se te ocurrió? exactamente, sí. Sí, cuál fue la inspiración y como aproximadamente cuánto tiempo te tomó como desarrollar todo eso y aparte de todo, pues, pues programarlo, ¿no? Bueno, se nos ocurrió porque por estas reuniones con los médicos, ¿no? Y eran reuniones más o menos semanales.
Y bueno, lo hizo en colaboración con Ramsés y pues uno analiza los datos y de repente tratabas de explicarle cosas, o sea, le metimos de todo, o sea, cualquier cosa que se nos pudiera ocurrir le metimos, pero en algún momento lo que yo empecé a hacer, tenía la hoja de Excel ahí con unos cuantos casos y tenía puros ceros y unos. Entonces yo empecé a agarrar y decía, oye, ¿y si agarro los ceros y unos y veo cuál es el desenlace y luego agarro otros ceros y unos que sean iguales, pues va a ser el mismo desenlace, ¿no? O sea, va a ser la misma huella, o sea, las mismas huellas. Si ya tienes unas huellas en el pasado que te van llevando a un desenlace, pues las huellas que suceden en el futuro te deben de llevar como al mismo desenlace. Obviamente eso no se vale porque va cambiando la situación en el tiempo y hay otras cuestiones que también impactan. Pero como que si vas restringiendo por periodos, eso como que sí se vale. O sea, es algo así nada más estar viendo los datos y se te ocurre, ¿no? Ya después de que estás viendo los datos un ratito y dices, a ver, tengo un ceros y unos en agosto. Entonces, si llega un paciente con esos mismos ceros y unos, que son combinaciones de síntomas y comorbilidades, en septiembre, pues a lo mejor le tendría que pasar lo mismo, ¿no? O sea, básicamente llega con la misma combinación de síntomas y comorbilidades, pues eso es lo que te lleva a pensar las cosas. Ahora, eso lo subes como a probabilidades utilizando ideas muy sencillas, probabilidad básica, pero eso ya se puede hacer con un modelo multinomial, un modelo binomial multivariado, ¿no? ¿No? Un modelo Bernoulli multivariado. Bernoulli multivariado. Sí. Sí, ya se puede hacer más bonito y cosas quedan más arregladas y todo, ¿no? Ana Guerrero tiene levantada la mano. Sí, ¿qué tal? Estuvo muy padre tu plática. Y Gracias. mi pregunta es si esos datos son de acceso libre y dónde los podemos obtener en caso de... Y la otra es si el artículo es suficiente o cómo podríamos nosotros replicar este análisis. Bueno, los datos, de hecho, los alumnos, no sé si tú seas mi alumna del curso de métodos, está por ahí la alumna que estaba preguntando si es mi alumna. Creo que también la otra persona, la otra alumna que también habló, también es mi alumna, pero creo que a ti no te he visto. Ellos tienen que hacer ya una tarea de esto, ¿no? Pero lo único es que las bases de datos a las que tienen acceso no incluyen los síntomas. O sea, es igualita a la que yo tengo, nada más que por alguna razón la Secretaría de Salud decidió no hacer disponibles los síntomas en la base de datos que ellos ponen en su plataforma de datos abiertos, ¿no? Pero me parece que para el artículo yo puse y les preguntamos, ¿no? Que si podemos dar acceso a esa base de datos y nos dijeron que no había problema. Y es que lo que pasa es que el IMAS sí hizo una plataforma en donde el IMAS hacía una base de datos curada, uno de los departamentos que está por allá arriba se hacía cargo de eso, una base de datos curada donde ya se le hacía un proceso de limpieza de información para anonimizar y todo ese tipo de cosas. Y se ponían ahí también, entre otras variables, los síntomas, ¿no? Yo creo que esa variable, esa base de datos sí puede estar disponible por ahí, pero no sé por qué no se pone en la página, porque estas bases de datos se están actualizando mes con mes, ¿no? O sea, puedes tener la de los positivos a COVID del mes pasado, ¿no? En 2024, en 2025, pero yo hice este trabajo ya hace un rato, ¿no? ¿Cuánto tiempo tomó? Pues no sé, realmente estos resultados los tenemos en 2021, lo tuvimos, pero sí, la fase de publicación del artículo y eso tarda como un año, entonces estarse peleando y que el revisor y no sé qué tantas cosas, pues sí, lo publicaron hasta 2022, ¿no? Pero sí, los datos pueden estar accesibles por ahí, yo creo, ¿no? No debe haber mayor problema. Los abiertos sin síntomas, ahí los puedes obtener luego, los con síntomas, yo con un poquito de trabajo sí se pueden obtener. Y te preguntó también de la programación, que si era Ah, fácil reproducirla. la programación, pues yo, o sea, estaría bien. De hecho, Ramsés todo el tiempo siempre Ramsés agarraba y quería hacer un dashboard. Todo el tiempo quería hacer un dashboard. Y decía, ¿y por qué no haces eso en un dashboard? ¿Y por qué no haces eso en un dashboard si no quiero hacer dashboard? Pues ya saben, dashboard es una página de internet como interactiva que tiene a lo mejor un modelito detrás que está programado en algún lenguaje de programación, pero que tú le vas picando como usuario, le vas picando ciertas variables y vas cambiando unas cosas y se van modificando los análisis, ¿no? Pero no, la programación, si no va a ser tu dashboard, yo creo que es más o menos sencilla. De hecho, pues, si se dan cuenta, son puros conteos. El modelito Bernoulli multivariado también depende de conteos
en su base. Lo único es que por ahí hay unas constantes que se definen, que tienen que ver con las priors, pero en realidad pues todo depende de conteos, ¿no? Yo creo que así como lo presenté, creo que se puede hacer. No creo que sea muy complicado implementarlo en realidad. A lo mejor lo complicado es hacer las gráficas bonitas y todo, que es lo que voy a evaluarles en la tarea a los alumnos. Pero no, Lo la que verdad es pasa que es no creo. que, perdón, yo no soy alumna, entonces no sé si te puedo mandar un correo también para, pues, para tener más acceso a esa información, si es Sí, posible. claro, no hay problema. Me puedes mandar correo preguntando por esa información. Pues del artículo lo puedes, de hecho, en la UNAM, en ese momento justo en donde nos aceptaron ese artículo, teníamos acceso, la UNAM tiene un programa como que tiene un acuerdo con varias editoriales y este artículo en particular es de acceso abierto. En general no son así los artículos, hay que tener una suscripción o entras por medio de tu universidad, pero la UNAM tenía convenio con esa revista en ese momento y se pudo hacer que fuera de acceso abierto. Entonces a este artículo tú puedes entrar sin ningún problema, sin tener que pagar ni nada de nada. Entonces te puedo mandar la referencia y puedes ver el artículo y pues, hay un chorro de referencias ahí adentro, ¿no? Bueno, ¿alguien Muchas gracias. de los que están en el salón 12 quiere preguntar algo? Sí, ¿qué tal? Bueno, por lo que entiendo fue entonces un proyecto con el que también se trabajó con doctores, ¿no? Mi pregunta va relacionada en las gráficas que presentó bueno, un factor de riesgo era el daño crónico de riñones, si no mal recuerdo. Sí. ¿Y le dieron alguna explicación o tiene alguna razón de cómo se relaciona un riñón con los pulmones, que era el principal órgano afectado? Bueno, aquí lo que pasa es que al principio de la pandemia teníamos reuniones con ellos. Ya después, conforme digamos que las cosas se fueron estabilizando, eso ya no se hicieron esas reuniones. Pero al principio, cuando estaban sumamente preocupados, cuando se hizo todo esto, ellos nos plantearon esas cosas. Ya después, cuando decidimos continuar con la investigación, ya no teníamos tanto contacto con ellos. Probablemente si hubiéramos sido tan rápidos como en los primeros meses de la pandemia ya tener análisis, pues nos hubieran dicho un chorro de cosas, ¿no? Pero el análisis ya lo tuvimos hasta, pues a lo mejor quizá un año después, ¿no? Cuando ya no teníamos reuniones con ellos. Pero yo creo que tiene que ver más bien con eh, qué tan fuerte está tu sistema inmunológico, qué tan fuerte está tu cuerpo, ¿no? Eso te debilita muchísimo. Ujú. Entonces yo creo que más bien tiene que ver con eso. Por ejemplo, la edad, ¿no? La edad, pues a ustedes les da el COVID y pues a lo mejor se ríen y bailan. Pero si ya nosotros que estamos un poco más grandes, un adulto mayor ya le da COVID, pues ya visten las gráficas, ¿no? Tienen una mortalidad tremenda. Yo creo que más bien tiene que ver con eso, ¿no? Que eso mina mucho la capacidad de tu cuerpo para resistir cualquier enfermedad y es lo que te lleva a tener un desenlace malo, ¿no? Más que nada debe ser eso. Pero no, en ese momento no, cuando ya tengo el análisis, no tenía a los médicos ahí haciendo la cuestión. Pero parte de el interés, el interés original por parte de los médicos. Abril, Ah, sí, una última pregunta. Es que quería como que, bueno, no tan relacionado al tema, pero me preguntaba como qué tipo de página recomendaba para sacar bases de datos e ir practicando, ¿no? Porque pues a mí se me hizo muy interesante lo que nos mostraron y yo creo que pues me gustaría tener más proyectos de ese tipo, ¿no? Entonces me gustaría como saber como sí, qué página recomienda para sacar así proyectos y cosas así. Creo que si tú pones bases de datos de acceso abierto de la Ciudad de México o algo así, de la Ciudad de México hay un montonal de bases de datos de acceso abierto. Yo el otro día estaba viendo el techo y estaba aburrido y dije, pues, ¿qué me pongo a hacer? Y entré y pude descargar las bases de datos del metro, ¿no? De la afluencia de las estaciones del metro, que son bases de datos enormes, creo que las tienen por día. Entonces puedes ponerte a ver ahí qué estaciones son las que tienen están más congestionadas. Lo único malo es que no las tienen por hora, ¿no? Estaría padre modelar ese tipo de cosas. Igual y se pueden pedir, pero, o sea, pones ahí en Google base de datos de acceso abierto de la Ciudad de México y te lleva a una página del gobierno de la Ciudad de México y puedes ver qué base de datos puedes consultar, ¿no? También la Secretaría de Salud tiene un proyecto de datos de acceso abierto y igual le pones ahí en Google bases de datos de acceso abierto de la Secretaría de Salud y en una de esas va a estar las del COVID. A lo mejor no con todo el detalle por estas políticas de privacidad, ¿no? Que se requiere para compartir bases de datos. Ellos ya le borran cierta información. El INEGI también tiene muchas bases de datos, pues, todos los censos y todo.
El INE también tiene un montón de bases de datos de las votaciones, ¿no? Todas las votaciones a nivel casilla tienen las bases de datos ellos, ¿no? Ah, bueno, es que yo Este, lo decía porque, por ejemplo, ahí, o sea, sí he entrado, sí he trabajado ya con bases de datos públicas, pero la cosa es que, o sea, la mayoría de los datos vienen muy feos, ¿no? Las bases de datos están horribles, es más tiempo el que me tardo ahí como pensando cómo limpiar eso. Y pues, por pues eso, pues, esa es la chamba de los científicos de datos, entre Por otras eso cosas, llevan ¿no? no, calidad y preprocesamiento de ay, datos no, como o sea, yo materia. ya quiero que me lo den así y ya para modelarlos y que me motive, ¿no? Que haya algo así que diga, ah, sí, va a valer la pena limpiar todo este cochinero, ¿no? Que sea. Pues no, ese es el primer reto que tenemos que enfrentar, ¿no? Primero conocer la base de datos, qué variables tiene, qué tipo de variable es, los valores faltantes. Aquí no hablé de valores faltantes, en realidad son mínimos, pero sí hay. También hay que definir cómo vas a tratar los datos faltantes. Luego también se les ocurre, todos los médicos te dicen que ellos tienen bases de datos y cuando por fin te dan sus bases de datos son una cosa que te pones a llorar y tienes que limpiarlas y luego dices, oye, pero aquí es numérica, ¿no? ¿Por qué le pones muy abajo o muy alto? ¿Por qué nada más hay un colorcito rojo? Y su base de datos es enorme y dices, bueno, pero pues es la chamba normal de los estadísticos y de ustedes también, ¿no? Los de ciencia de datos, ni modo. Pues ¿Hay ya mismo me alguien, pongo a llorar mientras los limpio, gracias. ¿hay alguien más en el salón 12 que quiere preguntar? Sí, yo tengo un par de dudas. La primera es si hubo algún descubrimiento que previamente no haya sido como hipótesis de los doctores. Y también, pues, ¿cómo fue esta relación entre los médicos y los investigadores? O sea, si hubo alguna dificultad o cómo fue como este ámbito multidisciplinario. No, mira, yo creo que ellos estaban en una situación en que les estaban llegando muchísimos pasos, porque eran directores de hospitales, ¿no? De hecho, me parece que una de las personas que estaban en esas reuniones era el que es actualmente el secretario de Salud. Y pues ellos estaban espantadísimos con lo que estaba pasando y querían saber, pues, qué tipo de decisiones tomar, necesitaban, pues, información, ¿no? Y en este caso tenían bases de datos que se estaban generando. De hecho, los mismos hospitales tenían sus bases de datos y el clásico problema es que nosotros estamos capturando la información de cierta manera y la base de datos de la Secretaría de Salud es de otra manera, De entonces otra. queremos ver cómo las tratamos de poner juntas. Y la clásica de siempre, y tenían estas cuestiones que pues, se podían resolver con esta base de datos. Eran muy, o sea, les presentabas lo que hacías en 10 minutos y te preguntaban dudas, te decían cosas. Ya hubo gente que sí quiso seguir más tiempo trabajando en ese sentido, pero pues es que era un esfuerzo que a lo mejor nosotros no veíamos que iba a tener algún tipo de resultado, ¿no? Porque en algún momento también se planteó esta idea de hacer una encuesta, porque nunca realmente se supo cuál era el número de personas que tenían COVID en algún momento. Entonces estuvieron pensando si hacer una encuesta, si no hacer la encuesta, les hizo una propuesta, pero pues es que era muy caro y cuando tuviéramos los resultados ya iba a pasar una semana y ya iba a haber otros números, entonces realmente no les interesaba. O sea, ellos tenían que estar como que al día, viendo qué es lo que pasaba, porque tenían que estar solucionando cosas, ¿no? Pero entonces ya con la motivación inicial, pues ya te sigues tú como investigador, dices, ah, mira, ya conocí esta base de datos, ya tengo idea de qué tipo de cosas pueden ser interesantes y pues ya me sigo, ¿no? Además me tuve que empapar un poco, pues estuvimos en la pandemia todos y pues ya te sigues con la inercia que llevas, ¿no? Y pues si Es, descubrimos algo nuevo, pues yo creo que sí, o sea, el poder predecir las cosas con un modelo estadístico bonito es algo bastante decente, porque sí hubo gente que ya ganaba su red neuronal, pero pues tratábamos de entender qué es lo que estaba pasando y eso pues, está padre, ¿no? Y también el orden, de acuerdo a la edad y eso creo que son cosas que sí se aprenden y que han salido en muchos más artículos también, ¿no? O sea, como que se van confirmando cosas haciendo diferentes tipos de análisis o por diferentes lados, pero llegas a cosas que sí, sí más o menos se sabe por ahí, o a lo mejor cositas, detallitos que a lo mejor no se saben, pero que tú estás ahí proponiendo. ¿Alguien más ahí mismo quiere preguntar algo, no? ¿No? Dejaron la mano alzada. No, no, sí. Bueno, preguntar nada más, bueno, tengo entendido que eran datos que podíamos ver a través del tiempo, ¿no? Estábamos viendo que los podemos resumir en meses. La pregunta sería si había alguna manera de identificar a cada paciente, porque
pienso que en algunos casos la persona podía haber dado positivo en el primer mes y dentro de un año otra vez dar positivo. Y entonces puede ser que estuviéramos contando doble. ¿De alguna forma eso se contemplaba o cómo se asumía? Todo ese tipo de cosas salieron, ¿no? Si se le podíamos poner un identificador único de paciente para saber que era el paciente tal y que le habían dado varias veces. Pero, o sea, todo ese tipo de cosas sí salieron en las reuniones, pero pues era muy complicado, ¿no? Es lo mismo que decían los médicos. Es que nosotros tenemos nuestras bases de datos, tenemos más variables, tenemos la historia clínica del paciente, no sé qué, quisiéramos enlazarlas, queríamos, o sea, para tener ese tipo de controles, ¿no? Pero pues con la base de datos del gobierno, pues a lo mejor no se podía, o sí venía el nombre del paciente, pero pues no se le puede dar ahí poner la base de datos, ¿no? Entonces, a lo mejor podrías poner, ves la fecha de inicio de síntomas, tienes el nombre y a lo mejor lo identificas varias veces, pero luego también por el nombre es súper difícil porque puede haber homónimos. Entonces, yo decía, ¿por qué no le ponen el RFC? Pero pues no sé, o sea, no podemos decirles que capturen las cosas en el hospital de la manera que nosotros queremos, ¿no? O el CURP. Y además a lo mejor si lo tienen, pues a lo mejor no te lo van a pasar porque es un dato demasiado privado, ¿no? O sea, en algún momento, pues sí, se habló de todo este tipo de cosas que estás mencionando, ¿no? Pero pues hay que trabajar. En la base de datos que está ahí disponible, estoy seguro de que 2020, 2021 va a haber pacientes que a lo mejor les dio COVID 2 veces, ¿no? O 13, pero pues identificarlos es muy complicado, ¿no? O sea, Pero pero además sus sí, síntomas, su patrón de síntomas, que no fue lo que necesariamente tiene que trabajaste al final, no debería de ser exactamente el mismo, ¿no? probablemente pues, puede variar, ¿no? Puede ser distinto la huella, como le decimos nosotros, ¿no? La huella puede ser distinta, ¿no? De combinación de comorbilidades y síntomas. Y pues el paciente llega y te dice ciertos síntomas y ciertas comorbilidades y a lo mejor está enfermo de diabetes y él ni él sabe. Entonces, o sea, hubo muchas cosas que causaban mucha incertidumbre, ¿no? Por eso puse una diapositiva más o menos en ese sentido. Oye, cuando ves la hospitalización, a lo mejor la hospitalización en sí misma ya tenía una huella, ¿no? O sea, eso nunca se te ocurrió bien, porque, bueno, obviamente los que llegaban al hospital es que se ponían más graves, pero la razón por la que te ponías más grave, a lo mejor en sí mismo era casi como anidado, ¿no? Una huella es el Ya. hecho de que te tuvieran que hospitalizar. Sí, de hecho, uno de los referees del artículo nos decía, es que no pueden meter la predicción de fallecimiento, la hice sin la hospitalización, porque dijo, no, pues es que si ya sabes que eso es la variable más importante, ¿no? O sea, si ya estás hospitalizado, el que te vayas, el desenlace de fallecimiento ya es muy cercano. Muy alto. Ujú. Sí, entonces a lo mejor otra idea sería, una idea, creo que de hecho el código lo contempla, es quitar el fallecimiento y más bien tratar de modelar la hospitalización, ¿no? Y ya la hospitalización modelas el fallecimiento después, ¿no? Como un modelito jerárquico, algo así. Sí, 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 o sea, sí, sí, sí se sí. podría hacer algo así, ¿no? Bueno, ¿alguien más? ¿No? Bueno, pues le damos las gracias a Carlos. Muchas gracias, Carlos. Muy interesante. Ya para que vean para qué sirve todo lo que están aprendiendo y qué tan bueno es su maestro. Muchas gracias. Y bueno, pues Gracias. hacen su tarea, alumnos. Hasta luego. Están muy bien. Bye. Bueno, gracias, Carlos. Bye, bye, Y a bye, ustedes por gracias. Bye. conectarse. Hasta luego. Nos vemos, Arturo. Sí, Gusto Gracias. sí verte. están ahí. Gracias, hasta Bye. luego. Adiós. Bye. Míralos, ahí están todos, ¿eh? Bye, Silvia, hasta luego, gracias. Nos vemos. Adiós.